Buenas a todos, ¿cómo estáis? Estamos una vez más aquí. Esta vez traemos a un invitado muy especial, Luis Landeira Caro. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Y nada, queríamos empezar por preguntarte. A mí hay una frase o una forma de introducir que me gusta bastante cuando trato con gente interesada en estos temas, y es que es una frase de Ramón Panikkar, que ya la cité en el último podcast, que decía básicamente que a quien le interesaba lo trascendental o la esencia o el ser en general es porque le preocupa lo temporal o digamos la existencia en sí. ¿Cuál es tu camino o cuál es en lo concerniente tanto a lo temporal o lo espiritual, y cuál ha sido el proceso o evolución personal que has vivido en torno a la cuestión? Bueno, pues yo es un camino bastante heterodoxo, ¿no? Digamos, porque no, bueno, supongo que como todos también, en cierto modo, porque las trayectorias, la mayoría, pues tienen muchas ramificaciones, ¿no? Pero bueno, la mía en concreto parte de de un bautismo católico, pues como corresponde al país y a la época, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo ya no se bautiza tanta gente, Sí. o al menos se bautiza de una forma muy diferente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo luego, la verdad es que durante mi infancia y adolescencia, pues seguí un camino católico porque iba a un colegio del Opus Dei. Uh-huh. Y bueno, estaba en el seno de una familia católica, pero tampoco eran católicos más o menos practicantes, pero no muy serios, digamos, ¿no? Eran de ir el domingo a misa y bueno, porque era la costumbre de la época. Sí. Pero bueno, yo sí que ¿En qué entorno te criaste? Digamos, ¿en Galicia, supongo? Sí, en Galicia, en En un Ferrol. entorno, en Ferrol, vale. En El un Ferrol del entorno más Caudillo bien se llama. urbano que rural, ¿no? Digamos. Sí, se llama todavía el Ferrol del Caudillo. Bueno, era un poco a medio camino, porque Ferrol es un lugar muy curioso, porque bueno, ahora me he vuelto a Ferrol, después de muchos años en Madrid. Y bueno, vivo un poco a caballo entre Madrid y Ferrol, pero estoy más tiempo en Ferrol, ¿no? Y es un lugar que está a caballo entre la ciudad y el campo, porque está muy cerca, o sea, 5 minutos andando está el campo. O sea, que está muy... Muy O sea, ligado. no es como una ciudad, por ejemplo, Coruña sí que es más urbana, ¿no? Sí. Pero Ferrol es bastante rural en ese aspecto, ¿no? Que está muy cerca. Y el mar también está muy cerca, o sea que Entiendo, bueno, sí. que es una ciudad, y sobre todo antes era más ciudad, cuando yo era pequeño era más ciudad, Uh-huh. pero tiene el campo muy cerca, con lo cual es un entorno un poco mixto, ¿no? Aparte que aquí la iglesia sí, todavía era muy tradicional, ¿no? En ese momento. Bueno, hablamos hace 40 años más o claro. menos. Y cómo ese niño que, digamos, sale de un colegio del Opus Dei y demás, cómo tú has dicho muchas veces y se sabe que has profesado ciertas enseñanzas de, no sé si del budismo zen o el zen, qué tipo de zen en particular. Digamos, ¿cuál es esa trayectoria? Bueno, pues yo la trayectoria es primero porque yo salté del catolicismo. O sea, yo bueno, yo hice la confirmación a los 17 años, creo que fue 16, 17 años. Uh-huh. Me confirmé, o sea, que yo tenía una fe católica bastante sólida, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, luego ya empecé a alejarme, ¿no? Porque pues llegó la época, pues yo creo bueno, que hay una propaganda tremenda a todos los niveles, ya la había entonces. Lo que pasa es que entonces la había a un nivel un poco más subterráneo, ¿no? Yo empezaba a leer cómics underground, a ver cine, a escuchar música rock, ¿no? Uh-huh. Bueno, rock y electrónica. Y entonces empecé a alejarme, o sea, a alejarme un poco e irme un poco hacia el nihilismo, ¿no? Sí. Porque, bueno, también descubres el sexo, las drogas, bueno, Uh-huh. fue una época de descubrimientos de un poco de lo que era la religión moderna, ¿no? Esa Uh-huh. religión un poco del caos y de la dispersión. Y entonces, bueno, yo pasé años, luego me fui ya para Madrid a los 18 años, y entre los 18 y los 30 pasé, bueno, años de vino y rosas, podemos decir, ¿no? Pues de eso, De descubrimientos de la Sí, religión bueno, moderna. sí, pues más que descubrimientos fue inmersión total, porque es que yo estaba en una revista de moda, bueno, la revista GQ, trabajaba ahí, Ajá. y bueno, yo me pasaba la vida viajando y yendo a fiestas bueno, escribiendo sobre temas ahí muy frívolos. Lo que pasa es que al mismo tiempo, bueno,
hago un pequeño inciso, o sea, Sí. yo me fui a los 18 a estudiar a Madrid y también empecé a hacer fanzines, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, a través de mi trabajo en el fanzine, este Mundo Bruto se llamaba, que era un fanzine bastante conocido en su momento, en los años 90, pues conocí a gente que, por ejemplo, a Fernando Márquez el Zurdo, ujú. a Fernando Sánchez Dragó, bueno, a gente que luego también tuvo una novia que Beatriz, que fue una novia que me descubrió todo el mundo del arte japonés y de Ujú. la tradición japonesa, porque ella era historiadora del arte, bueno, estudiaba historia del arte. Y, y entonces empecé a descubrir, bueno, hice un viaje a Japón, empecé como a redescubrir, digamos, el espíritu, ¿no? Y luego también empecé a ir a unas tertulias con Fernando Márquez el Zurdo y con Takla Makan, que es un monje zen. Ajá. Y, y bueno, empecé a tener como una doble vida, ¿no? Que era la vida de las fiestas y de la revista GQ, que era mi trabajo, y luego una vida que era, que empecé a descubrir, que era redescubrir un poco el espíritu, ¿no? Pero a través, de Sí. momento a través de lecturas, de ¿Y tertulias, cómo era en aquel periodo, digamos, ese momento de tu vida en el cual te dedicaba, digamos que tenías una conciencia despierta hacia lo espiritual, hacia una vida más ordenada hacia el ser, digámoslo de algún modo más heideggeriano, y a la vez trabajar en un mundo tan frívolo como puede ser el que me comentas? pues para mí no era nada, mm, era una faceta más, o sea, Ujú. fue de una forma muy natural, porque no, o sea, yo por ejemplo estaba en una fiesta y de pronto pues decía, son las 7, pues me voy a la tertulia esta. ¿Sabes? No, para mí no había choque, o sea, no había contradicción. Cosa que enlaza mucho con lo que decía Taisin Deshimaru, bueno, que es el maestro de mi maestra, bueno, maestro Zen, Ujú. en japonés, descendiente de samuráis, además muy tradicional, que decía que hay que abrazar las contradicciones, ¿no? Sí. O sea, que realmente que es Forzar el posible. espíritu, digamos. Sí, 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 o sea, que realmente no se puede salir de la contradicción perpetua, porque es que ya el mismo hecho de existir ya se contradice con lo espiritual, ¿no? O sea, ya Ujú. es materia y espíritu, o sea, son dos. Entonces, bueno, si abrazas esa contradicción, pues, pues nada, pues la asumes, ¿no? Lo que pasa es que, claro, poco a poco yo iba yendo cada vez más hacia el mundo del espíritu, ¿no? O sea, bueno, más que del espíritu, pues de la. mm, De la mística, quizá. Sí, bueno, de la mística o entornos místicos, digamos, ¿no? O Ujú. entornos afines al misticismo al mundo espiritual. Bueno, y entonces, poco a poco fui leyendo sobre este tipo de cuestiones, Ujú. cada vez más, o sea, me empecé a obsesionar, o sea, llegó un momento que solo leía sobre religiones y tradiciones y demás, o sea, que me pasé así años leyendo de este tipo de Supongo que temas. será la época en la que llegas a leer a Guénon y demás, como me comentaste. Sí, sí, exacto, o sea, porque también que no es muy importante, ¿no? Porque hay que hacer también una crítica del mundo moderno antes de redescubrir la tradición y el espíritu, ¿no? Ujú. Tienes que ser consciente, o sea, yo vivía en el mundo moderno, pero claro, el mundo moderno no es solo el mundo de las fiestas hay que tener cuidado, ¿no? Claro. El mundo moderno también es, por ejemplo, el de una misa moderna o el de una parroquia moderna, Sí. ¿sabes? O sea, que el mundo moderno está por todas partes, o sea, estamos inmersos en él. Hay A pequeños. veces cuesta categorizar qué es peor, ¿no? Si una misa moderna con guitarras o una fiesta frívola de una revista de moda. Yo creo que la misa, porque es que, claro, eh, la fiesta frívola es lo que es. Claro, O sea, una fiesta de la Edad Media también era algo así. Bueno, lo que pasa es que era de otra forma, ¿no? Bebían a lo claro. mejor otro tipo de bebidas o había otra música y tal, pero es que era lo mismo, era una fiesta. Sin embargo, una misa no era una misa, no era una misa como la de ahora. Ujú. ¿Sabes? Entonces está introduciendo un elemento profano bueno, y terrenal, ¿no? Y bueno, o sea, Sí, que destruye eso, que destruye el claro. espíritu, ¿no? Y entonces lo convierte en algo muy peligroso. Ujú. Entonces, ahí mm, sí que es cierto que yo no, sabemos, que creo que es peor Sí, ese engaño. la misa con guitarras que la fiesta. Sí, 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 sin duda. Esto entronca un Mm. poco con lo que quería hablar contigo sobre el alejamiento de Dios o de lo divino del mundo y su supuesto retorno. En el anterior conversación o podcast que tuve con Pseudogenios, que es el seudónimo que utiliza él en Twitter,
Ujú. Me comentó algunas cuestiones, dado que le comenté que iba a charlar contigo también. Digamos que respecto a lo que iba, digamos, el alejamiento de Dios y lo divino del mundo y su retorno propio, él planteaba si juega algún papel o preguntaba si juega algún papel en la concepción trascendental de lo divino en el cristianismo, en esta retirada del mundo. Es decir, si el cristianismo cree que a Dios, salvo excepciones, se llega a la otra vida solo mediante la muerte, o si esto en sí no lleva a alejar a los hombres de Dios. O sea, digamos como que si el cristianismo en sí mismo supone como una ventaja para este alejamiento de lo divino del mundo. Pero claro, habría que ver qué cristianismo, porque, porque el cristianismo tradicional, o el cristianismo Mm. de un cartujo, por ejemplo, o sea, un cartujo está viviendo ya en Dios. ¿Puedes desarrollar eso Entonces, un poco? sí, o sea, un cartujo, o sea, es un místico. Sí. Es como, está ya o sea, está en un estado ya divino. O sea, el estado mental o espiritual del cartujo Mm. es de unión con Dios ya. O Pero sea, eso nos rompe un poco con la escatología cristiana, en un sentido de tú solo te reencuentras con lo divino tras la muerte. claro, pero es que eso también ocurre en los demás. O sea, después de la muerte, tú también, si practicas Zen, o sea, Taisin Desimaro decía que practicar Zen es entrar en el ataúd. O sea, Ujú. pero luego sales. Entonces estás unido a lo trascendente, estás unido a, a Dios en tanto en cuanto estás meditando o estás en un estado espiritual concreto, ¿no? Ahora, es muy difícil, por no decir imposible, estar perpetuamente en ese estado si estás vivo. O sea, una Mm. vez que mueres, ya sí pasas a unirte con Dios. O sea, no te unes con Dios completamente hasta después de la muerte, pero sí estás unido a Dios en mayor o menor medida según cómo sea tu práctica, ¿no? O sea, por ejemplo, por eso digo que un cartujo está prácticamente todo el tiempo unido a Dios, porque, bueno, a lo mejor hay cartujos que no, ¿no? Que no Claro, están... sí. Pero bueno, te hablo de un místico que está muy concentrado, ¿no? O yo que sé, o un maestro zen que, bueno, que tiene una práctica de la concentración muy continua, ¿no? Entonces, actúan de una forma, o sea, una persona que está unida a Dios actúa más allá del ego, actúa más allá de sí mismo, hace lo que tiene que hacer, actúa de una forma impecable, ¿no? Ujú. Aunque pueda tener fallos, claro, porque esos pequeños fallos son cuando se aleja de Dios, ¿no? Esos pequeños, o sea, que también es una práctica en sí, alejarse y volver, ¿no? Sí, Alejarse y esas volver. propias contradicciones, de nuevo, como comentabas antes. Sí, pero que esa propia contradicción también forma parte del todo. Ahora, hasta después de la muerte, claro, es imposible entrar en un estado de 100% espiritual y 100%, porque tenemos cuerpos. Tú Ujú. si tienes cuerpo, es imposible que estés en un Que seas estado... permanente con una cascada Sí, temporal, digámoslo así. aunque sí hay gente, bueno, ahí entra lo de la oración perpetua, ¿no? La oración, Ajá. o sea, esto del peregrino ruso y demás, y que sobre todo el espiritual, el cristianismo oriental, ¿no? Sí. Pues eso, la oración, que incluso que llegas a interiorizarla tanto, Ujú. que ya con los latidos del corazón se produce, o la respiración, ¿no? Sí. Entonces, llega un Ah, momento en el que estás, que hay místicos que ya solo el latido de su corazón es una oración en sí misma. Entonces ya su propia vida es una unión con Dios. Pero claro, son casos que hoy en día son contados, vamos, no, es muy difícil llegar a este estado en un mundo como el moderno, ¿no? No es igual que, por ejemplo, en la Edad Media, que estaba todo ahí un poco más ordenado hacia eso, ¿no? sí, Hoy en pero día, yo lo que sí, quería plantear también quizá ahora que estamos tratando esto es si, claro, en la Edad Media podemos hablar de que está todo más, o en el tiempos pretéritos, incluso previos al cristianismo, estaba todo más orientado quizá hacia Dios o hacia lo trascendente. sí. Pero claro, a día de hoy mm, podemos decir que hay menos místicos en un sentido, no sé cómo decirlo, cuantitativo, es decir, porque todos hemos leído algunos místicos concretos de la Europa cristiana, como pueden ser, pues, no sé, el maestro Eckhart, por ejemplo, Sí, o no sé, Santa Teresa, etcétera, San Juan de la Cruz, no sé. mm, Claro, son ejemplos muy aislados, pero a día de hoy sigue habiendo ciertos maestros o ciertos monjes, etcétera, que podemos considerar místicos, quizá no al mismo nivel, pero sigue habiéndolos y su influencia en la sociedad es
podemos decir, si no nula, muy, muy somera, no sé. Sí, pero sí, continúa habiendo vías de iniciación y vías claro que sí, místicas, ¿no? O sea, Sí. lo que pasa es que, hombre, esto siempre ha estado más o menos oculto, ¿no? Ujú. Y aunque ha habido épocas que ha habido más y menos. De todas Claro, formas, yo a creo que eso esto. voy. Es que Sí. siempre desde, no sé, por Mm, ejemplo, cuando lees, no sé, por ejemplo, Mircea Eliade sobre el culto de Eleusis y demás, la iniciación y todo esto, que son sí. obviamente precristianos y demás, Mm, son misterios, es algo oculto que no se revela a todo el mundo y son iniciados concretos los que inician el camino, por así decirlo. No puede ser claro. en cierto modo hoy igual, que sea muy poca gente, aunque luego no se plasme, digamos, en un orden social concreto toda esta filosofía o esta realidad espiritual o forma de vivir. Sí, yo creo que continúa habiendo. O sea, lo que pasa es que, claro, eh, son reductos, yo creo que tanto en cantidad como. Bueno, en calidad más o menos yo creo que son iguales, porque la vida, lo que es la vida mística no ha cambiado, ¿no? Incluso Claro. si hay que hacer más esfuerzo, tiene casi más valor. O sea, tú Mm. si en un mundo, o sea, ser un místico puro en un mundo como el actual es mucho más difícil y mucho más eh, meritorio, digamos, ¿no? Ujú. O sea, ten en cuenta que si, bueno, es lo que decía Ébola en Cabalgar del Tigre, ¿no? Que en el centro mismo de una gran ciudad Sí. se puede, se puede pues, estar ahí pues, puro, ¿no? O sea, permanecer en pie, digamos, en Sí, medio de esas básicamente lo ruinas. que, lo que narra en el libro que comentas es, Mm, pues eso, el no solo adaptarse, sino también el saber retornar al ser en cada situación, vamos a decirlo así, aunque claro, sea por muy oscura que pueda ser una época. sí, porque además eso tampoco vamos a culpar a la época de nuestra propia circunstancia, ¿no? O sea, eso, decir, bueno, pues si como estamos en una época que es terrible, pues, en la que reina el caos, ¿no? Ujú. Pues nada, pues me abandono y ya no, pues nada, es que es la época que me. No, 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 o sea, eso, pues yo creo que cada uno tiene que. Ahora sí, que es más, que hay más distracciones y hay más dispersión, pues sí, sin duda. Lo que pasa es que ahí está pues el propio individuo, ¿no? Que es el que tiene que buscar en su interior y también buscar vías de un maestro, De sí, iniciación, si se quiere. sí. Sí, lo que pasa es que hoy en día, pues mira, por ejemplo en la iglesia, pues prácticamente ya no hay nada, o sea, habría que ser una cartuja o algo así. Sí. Luego bueno, en el Zen, por ejemplo, sí, yo encontré, vamos, yo en el Zen, que es una vía además que recomienda Ébola en Cabalgar del Tigre, Ujú. pues yo fue donde encontré una vía, vamos. Yo encontré una maestra Zen, discípula de Tenzin Shimaru, y nada, yo llevo 10 años ya practicando con ella. Y estoy ya iniciado y todo eso, estoy ordenado Bodhisattva. Ujú. Y, por ejemplo, el Zen es muy bueno porque te permite practicar en cualquier lugar, ¿no? Entonces, es lo que decía Kodo Sawaki, dice, tú puedes estar en una cárcel, pero eres libre. O sea, da igual Ujú. el lugar donde estés. O sea, tú sí te puedes sentar en la postura del loto y practicar zazen, pues eres libre. O sea, la respiración esa te libera y tú eres libre y eres feliz, ¿no? Bueno, eres pleno, estás en un equilibrio, ¿no? Sí. Espiritual. Entonces, bueno, y tengamos en cuenta una cosa, que no solo se habla mucho de la iglesia, bueno, la decadencia de la iglesia y demás, Sí. pero por ejemplo, el Zen en Japón también le ha ocurrido un poco lo mismo que a la iglesia. O sea, que ahora mismo solo celebran ceremonias, entierros, cobrando, Sí. y no hay una práctica mística. Es en Europa donde más y mejor Zen se practica ahora mismo. Ujú. O sea, que claro, que es que ahora mismo estamos en un momento también un poco de. Porque claro, mucha gente dirá, no, porque es que eh, la tradición de Europa es el cristianismo y que no, porque el Zen. No, es que da igual. O sea, estamos en una época muy oscura y hay que buscar con urgencia vías de autorrealización, ¿no? Entonces, Claro, pues digamos tiene. que aunque por mucho que se pueda criticar como ser un escape individual, quizá una cuestión que puede concernir a toda una comunidad desde unos principios religiosos como pueden ser en Europa los cristianos y que extendía a unos órdenes políticos concretos, aunque te Sí, puedan acusar de un escape individual, no deja
de ser fundamental porque estamos, creo yo, en un momento que hasta se busca la propia, obviamente la atomización extrema de la sociedad y del individuo aislado, pero incluso la propia destrucción de la identidad del individuo como tal. Entonces, claro, habrá que partir desde una fortaleza quizá individual al principio. Claro, es que siempre es así. O sea, no se puede, está demostrado además, o sea, no se puede arreglar un país, ni una sociedad, ni un planeta estando interiormente desordenado, que es lo que ocurre actualmente. O sea, un grupo de gente muy informada y muy preparada, ¿no? Como se dice ahora, Sí. eh, pero por dentro vacía y desequilibrada por completo, es que por mucho que sepan, pero pues ¿qué van a hacer? Pues crear algo como lo que hay ahora, es un caos absoluto. Algo sin propósito, O sí. sea, el orden exterior solo puede emanar del interior. Uh-huh. Entonces, si no hay un orden interno, es imposible. Es imposible, porque es que lo que emana es esto, es lo que estamos viendo. Uh-huh. Entonces, claro, un solo individuo que se siente en una celda a practicar Zen o cualquier otro tipo de práctica espiritual es mucho más valioso que la persona más activa y más que intenta hacer más socialmente por el mundo actual, ¿no? Porque es que el otro es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, no dura. O sea, la mística es el cimiento del mundo. Uh-huh. Y lo hemos visto además lo hemos visto con la cristiandad, para empezar. Sí. Que la base era eso, una base completamente mística. Lo hemos visto también en países como Japón o como China, ¿no? O incluso la India, que es de donde viene todo el budismo. Entonces, estamos viendo ahora, por ejemplo, en China o en Japón, que ya casi nadie practica Zen, Uh-huh. pero que fueron tantos años, tantos siglos practicándolo que ha quedado ahí un cimiento muy sólido, que es lo que conforma el alma de esa sociedad, ¿no? Y de esa nación. Por más que ahora sea un capitalismo extremo ya, con influencias ya muy occidentales y Uh-huh. lo que quieras, pero la base está ahí. Y bueno, la que nos queda en Europa es la del cristianismo, pero es que está prácticamente ya eh, Superada, digamos, por lo actual. sí, bueno, aunque siempre queda algo, ¿no? Sí. Siempre queda una semilla que se puede resucitar, pero sí, está ya muy deteriorada. Lo estamos viendo además que día tras día se deteriora más. Uh-huh. Y además de una forma muy acelerada. Entonces, bueno, es lo que decía también Guénon, ¿no? O sea, que no vio, no vio puertas de entrada hacia la tradición cristiana y, bueno, utilizó otras. Se utilizó, bueno, en su inicio en la masonería, Sí. una masonería tradicional, y luego se inició también El sufismo. sí, en el sufismo, que también es una vía que está bastante presente en Occidente. Pero es que da igual, o sea, es que ahora dirán, no, es que son moros y tal. No, es que todos los caminos llevan a Dios. O sea, eso es lo que... Lo primero que hay que esa es la comprender, realidad. quizá, pero Sí, bueno. hay que comprender eso. O sea, la verdadera religión, y esto no es ecumenismo del Papa Francisco, ¿no? No es decir, como Francisco, que no, que todo vale para ver si nos hacemos Sí. todos amigos y cambiamos de país y metemos aquí esto y aquí. No, esto es una realidad y además en un plano superior, ¿no? O sea, un plano místico. No estamos hablando de una religiosidad ahí, pues de los moros que van a la mezquita Uh-huh. o del señor que va a misa. O sea, estamos hablando de misticismo, ¿no? O sea, de una iniciación, de una religiosidad superior. Y en este plano todo es más o menos igual. O sea, cambian Sí. la práctica, ¿no? Cambia la Uh-huh. práctica, pero que luego es eso, o sea, son diferentes caminos hacia Dios. ¿Cómo ves el futuro de... Te preguntaría del mundo, pero vamos, es muy general, te digo de Europa, o sea, de la Europa post-cristiana, si se quiere, porque podemos hablar ya quizá de una Europa post-cristiana. Mm. Pues es complicado porque, hombre, a corto o medio plazo muy mal. O sea, es una época oscura. Es una Uh-huh. época de absoluta decadencia y de dolor y de disgregación, ¿no? Bueno, de atomización no solo ya de cada nación y Sí. del conjunto de Europa y de cada país, Uh-huh. sino de cada individuo.
¿no? Que, bueno, eso que lo que hablábamos hace un momento, o sea, que emana también de la atomización del propio individuo. Entonces, eh, es un momento muy, muy delicado, ¿no? Muy complejo. Lo que pasa es que, claro, que al mismo tiempo están entrando vías de liberación también. Ujú. O sea, Yo lo que tiendo a reflexionar bastante en torno a esto que estamos comentando es, por ejemplo, si dado el avance tecnológico que nos permite comunicarnos rápidamente, digamos que, no sé cómo decirlo, una persona a lo mejor como yo, no sé si como tú, habría sido muy difícil que hace 150 años hubiéramos encontrado textos hindús o incluso a un autor como Guénon no hubiera tenido lugar, ¿sabes? Hace 2 siglos. ujú. Entonces, claro, digamos, el avance y el acercamiento y la aceleración de las comunicaciones en todos los sentidos también pueden acercar, no sé si decir, no como un sentimiento humanista en el sentido de reencontrar a todos los pueblos, etcétera, pero sí el hecho de mezclar conocimiento y sabiduría, podemos decir ancestral o espiritual, a pueblos, aunque no sea étnicamente propia de un pueblo concreto, porque si esto fuera, no sé cómo decirlo, una ley universal, tú nunca habrías practicado Zen porque no sería propio de un gallego. Sí, bueno, pero también esto también ocurría, o sea, lo que pasa es que, claro, a mí lo que me hubiera gustado es practicar, iniciarme en una vía occidental, ¿no? En la que me Ujú. correspondería, o sea, en la cristiana, pero como está cortada, no he encontrado, yo lo he intentado, bueno, de hecho ahora he vuelto un poco al cristianismo, Sí, pero, pero claro, es que no encuentro ahí un maestro, por ejemplo. O sea, a mí no me vale un cura que me confiese y demás, porque es que ya. esto es muy... O sea, yo es que no he encontrado un maestro ni una iniciación en el cristianismo. A lo mejor es que, bueno, a él no le pasó lo mismo, ¿sabes? Y ya mucho antes, ¿A hace, quién? hace bastante, a René Guénon. Ah, que no, sí. Sí, entonces mm, yo creo que sí, que por ese lado se puede, pero claro, es que esto no consiste en leer, Ya. ¿sabes? Es que claro, podemos leer mucho, pero es como leer Es, prac- sobre, es practicar más sobre, bien. claro, sobre un vino. O sea, Ujú. hasta que no lo catas no pruebas, o sea, no experimentas el sabor, ¿no? Ni en este caso la ebriedad que te produce el vino. Pues esto es lo mismo, o sea, podemos leer mucho, bajarnos de internet todos los textos, pero si no encontramos un maestro y una vía, no vamos a hacer nada. Porque es que vamos a acumular conocimientos y hasta estamos hablando de prácticas, ¿no? Y que es lo que puede transmutar al individuo, ¿no? En otra cosa, en algo superior, ¿no? O Ujú. sea, hacerle ir más allá de sí mismo, ¿no? Y encontrar a Dios. Entonces, claro, si aquí el problema es que hay pocos maestros de Claro. cualquier tipo de tradición. Es el gran problema y el gran drama ahora del mundo entero, ¿eh? Ujú. Porque ocurre, hombre, quizá a lo mejor en la India haya alguno más, porque bueno, además en la India hay maestros de todo tipo, no solo de la tradición hindú, sino de todas, ¿no? Hay sufís, hay zen, hay todo. Pero bueno, que aquí lo que sí es cierto es que se puede explorar más a través de Internet para encontrar esto. Lo que pasa es que luego te vas a tener que ir al lugar Donde donde, proceda. claro, donde proceda, donde te lleve la providencia, ¿no? Ujú. Pero sí, sí, hombre, algo puede ayudar, claro que sí. Porque antes de conocer a ese maestro o de que se produzca esa iniciación, tienes que saber que existe. O sea, si no sabes que existe, Claro. difícilmente puedes buscarlo, ¿no? Entonces, sí, lo que pasa es que, bueno, ahora contamos con medios técnicos y materiales más avanzados, pero hay menos posibilidad de encontrar, ¿no? O sea, hay menos cantidad de maestros Claro. genuinos y auténticos. Ujú. Ahora te vas a tener que ir al lugar que sea menester. Y bueno, y a lo mejor vas a tener que gastar dinero, vas a tener que... Bueno, el esfuerzo está siempre. Antes te tenías que hacer la peregrinación, ¿no? O sea, la peregrinación, pues eso, pues antes no había vehículos, o sea, a lo Ujú. mejor en la Edad Media, y tenías que hacerte la caminata o a caballo o en burro o como fuera, ¿no? Ujú. A lo mejor tardabas 5 años en llegar al lugar. Ahora pues te cuesta más encontrarlo y bueno, es otro camino, pero no deja de ser un camino también Sí. espiritual, No, ¿no? yo me refería también un poco incluso a la propia técnica o el potencial espiritual de la técnica. Digamos que lo estaba comentando el otro día también con un amigo
sobre cómo, digamos, incluso Junger o Ébola lo apuntan en algunos escritos, del no sé cómo decirlo, es bastante complicado de explicar, claro, la técnica entendida, no sé si has leído el ensayo de Heidegger sobre la técnica, en el cual explica un poco cómo la técnica es básicamente una herramienta para el desocultamiento de, ya sea de cosas, o sea, de objetos materiales o de cualquier otra cosa, digamos, de un desocultamiento en torno a llevar a la existencia algo que antes no existía. Sí. Y claro, esto digamos que podría abrir en un futuro no tan lejano, no sé, no sé, es un poco ya de fantasía quizá esta reflexión, pero a una especie de vía espiritual en torno a cierta técnica o a ciertas, no sé cómo decirlo, tradiciones técnicas que a Junger o Ébola apuntaban en algunos escritos que podrían desarrollarse en las décadas venideras o siglos venideros. Y a mí es algo que me intriga bastante porque recuerda un poco a novelas de ciencia ficción y demás, pero ciertamente es posible que tuviera lugar algún tipo de iniciación de ese estilo. No lo sé, esto lo digo como reflexión personal. Pues no lo sé, es que eso ya... Pues desde luego, hoy por hoy la técnica es más bien diabólica. O Sí, sí, no, sea, está claro que se utiliza para fines completamente antiespirituales. sí, sí, además que eso que Pero claro, contribuye a la dispersión, ¿no? Y si planteamos que en el medio plazo no va a dejar de avanzar la técnica y Mm, digamos que podría llegar un momento en el cual superase el entendimiento de la gran mayoría de seres humanos, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Lo que estoy planteando. mm. Pues podría llegar a tomar cierto elemento, no sé, espiritual o pseudomístico, ¿no? No sé. Pues Es no, algo así lo que apunta Junger en El ya, Trabajador, pero creo. sí, lo que pasa es que, bueno, el trabajador, ten en cuenta que fue una obra de Sí, juventud ujú, y que luego mm, se fue alejando un poco de esa idea. ¿Eh? Y además, bueno, tenía bastantes reservas Junger con respecto a la técnica en general. ujú. O sea, y claro, cuanto más iba avanzando el tiempo, también, bueno, también sabes que Junger eh, anunció Internet. Bueno, en la Sí, novela esta, Eumesville, pues habla de Luminar, que es una sí, especie sí, sí. de... Sí, antes de que existieran casi ni ordenadores, porque en esa época, bueno, esto lo escribió en los años Sí, un mes 70, Will es de los... Sí, quizá un poco anterior, pero sí. sí, finales de los 60 a lo mejor. Sí, sí. Lo leí hace poco, sí. Y, y bueno, el Luminar ese, pero claro, Ujú. el Luminar que era para una élite. Sí, 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 sí. Lo que no imaginaba Junger es que fuera a ser una cosa o sea, democrática, bueno, masiva y que se usaría básicamente para ver pornografía, porque no se Sí. usaba prácticamente para otra cosa. Ujú. Bueno, y para soltar chistes y memes y demás. Entonces, bueno, estamos viendo que realmente que el problema no es no es tanto la técnica en sí, No es porque el claro, medio. no es el medio, como la propia masa, ¿no? Ujú. Que, como diría Juan de Prada, la masa cretinizada. Pero claro, bueno, no sé, hombre, a lo mejor en el futuro, pues sí, yo qué sé, pues si consigue crear un maestro a través de, o sea, una especie de robot maestro o algo así, ¿no? Que no No sé, lo sé, no lo sé. Eran siempre pero especulaciones. bueno, yo la verdad es que lo dudo bastante, ¿eh? Por lo menos con lo que veo ahora, con lo que hay ahora. No sé en el futuro, pero claro, es que lo que hay en el futuro, lo que nos depara en el futuro, pues no lo sé. Ahora, yo creo que nosotros no vamos a ver ese tipo de espiritualidad cibernética, ¿no? Por llamarla de alguna manera. Sí, siempre y cuando los transhumanistas se equivoquen, ¿no? No lo veremos. Esta gente que Claro, pero dicen que la gente que tiene ahora ya, pues en torno a 40 o 50 años ya va a ver el fin de la muerte y demás. bueno, yo creo que eso no. Yo creo que eso está lejos La todavía. muerte. mm, De la muerte biológica hablan siempre, claro. Sí, sí, sí. Bueno, claro, porque la otra no existe. No, me refiero a la muerte de... que no se evitaría en un sentido que te atropellaran, por así decirlo, un accidente, sino la muerte de la degeneración celular, vamos a decirlo. Ah, vale. Pues. Pues no lo sé. Es que son temas que. Bueno, aparte que es que por un lado no me preocupan Ujú. y no los he investigado demasiado, pues no sé, eso supongo que es para gente pues que es muy materialista, ¿no? Y que tiene un terror Sí. No, hombre, obviamente patológico a estos la muerte. son de pensadores que salen de Silicon Valley, o sea, en general, y Claro, entonces los esa gente pues anglosajones. tiene un terror tan grande a la muerte que, claro, se agarra un clavo ardiendo. Ujú. Pero yo no sé en qué condiciones iban a vivir a eliminar esa muerte biológica.
¿Sabes? Porque ahora mismo se ha alargado mucho la vida. Bueno, se ha alargado, que yo creo que es una, yo creo que es mentira. Que, Sí, puede que se haya alargado un poco, pero yo no, yo también creo pienso que es mentira, en el sentido que de más que que alargar, se ha estirado y malamente. sí, y Porque, tampoco tanto, te quiero decir, yo cuando he visto estudios y demás que se han hecho de la esperanza de vida de las polis griegas más ricas, como pueden ser claro, Atenas, en media los ciudadanos hablo, no los esclavos y demás, vivían en torno a 70 años. O sea, claro. Y tampoco... aparte que vivía el que tenía que vivir. O sea, tú tienes Claro, una genética y una salud de hierro exacto, sí. y has llevado una vida equilibrada o sea, que digamos que te mereces vivir más, Ujú. por lo que sea, Sí, pues que tampoco era antes un valor, porque antes morir joven y, por ejemplo, morir en el campo de en el batalla, campo de muy batalla y joven, joven era bastante era, apreciado. vamos, sí, 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 era muy deseable, ¿no? Todo lo contrario que ahora. Y, pero bueno, que había gente que llegaba a los 100 años o que los traspasaba, el anciano sabio, ¿no? Y llegaba en un estado Ujú. espiritual, mental y físico envidiable. Ahora, llegar como se llega ahora, yendo, o sea, en el hogar del pensionista o donde sea, y ahí Claro, vegetando y hecho una piltrafa tanto a todos niveles, es bastante dramático, desde luego. es muy dramático. Es que esto es estirar la vida de una forma absurda, ¿no? Mm. Entonces, bueno, que todo esto también son unas quimeras que eso que preocupan a estos personajes que solo se aferran a la materia. Bueno, nos hemos ido desviando un poquito del tema central, así que Ujú. para ir cerrando, hemos hablado del alejamiento de Dios en el mundo y demás y de tu camino. Sí. ¿Cómo, cómo ves un panorama hacia el retorno de Dios o cómo, no sé, qué, vamos a decirlo así, futuro te gustaría o qué dirección te gustaría que tomara Europa o la humanidad o el, no sé, o una serie de hombres y mujeres concretas que deberían tomar las riendas, etcétera? No sé, digamos que concluye lo que quieras. Hombre, yo realmente intento no desear nada. Entonces, Ujú. bueno, que es la base de toda espiritualidad. De hecho, bueno, hay una ceremonia zen en fin de año que se dan como 500 campanadas Sí. y una es por la muerte, cada campanada es por la muerte de un deseo, un tipo de deseo. Ujú. Pues entonces yo deseo lo que Dios, que sea lo que Dios quiera. O sea, bueno, es una frase hecha, pero es así, que sea lo que Dios quiera. O sea, incluso las peores épocas tienen un sentido dentro del plan cósmico, ¿no? El plan divino. Entonces, bueno, estamos en una época, bueno, lo que se llama en hinduismo la edad oscura, pero tiene su sentido también. O sea, no todo va a ser ahí un paraíso, porque, porque estamos en el mundo. Entonces, bueno, para paraíso está el que está después de la vida, ¿no? El que está más allá de la muerte. Entonces, lo que hay ahora es lo que tiene que haber, ni más ni menos. Entonces, esto de decir que vamos a arreglarlo poniendo ahí unos sabios o tal, pues no, la única salida que veo, que sí que puedo aconsejar para el presente, porque para el Ujú. futuro no me gusta la igual que del pasado, es que la gente busque una vía y una práctica espiritual seria, y un maestro, ¿no? Y una tradición. Si es posible, en la suya propia, o sea, yo recomiendo que la busquen en el cristianismo europeo, que todavía hay alguna vía, y si no, pues en el Zen o en el sufismo o en cualquier otra tradición. O las doctrinas orientales están muy vivas, Sí. también aquí. Entonces yo creo que es lo único que podemos hacer por el momento. Bueno, Pues, de hecho es que siempre es lo único que se puede hacer, en cualquier época y en claro. cualquier lugar. Hmm. No existe más, no hay más. Sí. Entonces, bueno, es lo único que puedo decir. Pues así lo dejamos con tu conclusión. Nada, muchas Mm. gracias Luis por atenderme esta tarde. Pues Espero muchas gracias a ti. que a todos los que escuchan o siguen el canal les guste la conversación. Y nada más, cualquier cosa, podéis comentar en los comentarios cualquier cosa que creáis conveniente y os responderé lo más pronto posible. Incluso no sé si Luis, tú utilizas YouTube a veces de vez en cuando. YouTube. Sí, lo menos Eh, posible. bueno, no, sí, hay cosas interesantes en YouTube, claro, pero yo no tengo canal de YouTube, si es lo que Bueno, preguntas. pues sí, sí, no, no. De No, todas no formas, tengo canal, si hubiera pero algún comentario que aludiera directamente a ti, puede a lo mejor comunicártelo por Twitter, por ejemplo, o lo que sea, sí, y sí, contestamos. bueno, Pues no hay nada, ningún problema. muchísimas gracias y nos vemos en la próxima, que espero que sea más pronto que tarde. Venga, muchas gracias, Luis. Gracias a ti.